El tema de la interpretación jurídica sigue siendo un tema infinito, inacabado. Desde los esfuerzos de Giovanni Tarello para establecer cánones a la interpretación de la ley hasta nuestros días, insisto, sigue siendo un tema de permanente debate. Basta ver cómo se trenzan en argumentos, por ejemplo en el arbitraje, para interpretar cláusulas que las mismas partes han firmado. Este problema se multiplica a la enésima potencia cuando se trata de una interpretación constitucional, dado que la Constitución, en palabras de Alberdi, viene a ser un conjunto de declaraciones, derechos y garantías. Esto es, la Constitución, no por falencia, sino por su propia naturaleza, está preñada de conceptos jurídicos indeterminados, lo que hace una Constitución imprecisa, lo que hace es que se necesite las denominadas leyes de desarrollo constitucional, que, sumado a la jurisprudencia constitucional, va a formar lo que se llama el bloque de constitucionalidad. Y entonces, dada esta complejidad, es que en los diferentes países existe un último intérprete de la Constitución. La Corte Suprema en Argentina, en Uruguay, en Panamá, en Costa Rica, en México, el Supremo Tribunal Federal en Brasil, la Corte Constitucional en Colombia o el Tribunal Constitucional en Perú, Bolivia, Ecuador y Chile. Sin embargo, si todos estamos de acuerdo en que debe haber un último intérprete de la Constitución, al parecer existe un extravío conceptual acerca de cuál debe ser el momento en que se realice la interpretación constitucional. De ello hablaremos unos minutos. Soy Guido Aguilar Grados y quiero presentarles una nueva entrega de Tribuna Constitucional. La interpretación constitucional, oportunidad. Sean todos bienvenidos. En el programa Tribuna Constitucional número 93, que fue desarrollado a orillas del Titicaca y en el ámbito de los Uros, tocamos el tema de la interpretación constitucional, concentrándonos en el ámbito de los principios. Pero como lo dijimos en el prólogo de este programa, es un tema inacabado. Por eso hoy nos preguntamos cuál es ese momento, cuál es la oportunidad en que tiene que realizarse la interpretación constitucional y con ello su desglosamiento, su desarrollo. Para ello vamos a señalar 3 momentos para poder arribar a una conclusión. El primero de ellos, ¿qué nos arrojó la casuística? Hacia el año 2020, el Tribunal Constitucional resolvió un conflicto de competencia ligado a la vacancia presidencial. La vacancia presidencial está contemplada en el artículo 113 de la Constitución peruana y establece 5 causales, 4 de ellas constitutivas y una sola declarativa, la que asoma en el inciso segundo, que establece que se puede dar la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Y lo que de alguna manera se esperaba, no solamente en el ámbito jurídico, en el periodístico, sino la ciudadanía en general, lo que aguardaba en aquella sentencia era que el Tribunal Constitucional interpretara, definiera qué cosa es incapacidad moral permanente, dada la situación de crispación política e inestabilidad que se viene viviendo en el Perú desde el año 2017 hasta nuestros días. Cuando el Tribunal Constitucional emite la sentencia sin definir qué cosa es incapacidad moral permanente, entonces las críticas comenzaron a llegar por aire, mar y tierra, lo cual nos parece absolutamente injusto. En segundo lugar, si bien es cierto, el dogma de la división de poderes ejecutivo, legislativo, judicial ya no está separado por esos gruesos muros incas que se daban a finales del siglo XVIII, en la época de la Ilustración, y que hoy esa división es más bien porosa, más bien esponjosa, más bien relativa, pues cada uno de los poderes del Estado debe mantener su esencia. Es decir, en primer lugar, el legislativo tiene esa labor, la labor de establecer una norma que se llama ley en el cual señale qué cosa es lo que se tiene que hacer. Más tarde, el Ejecutivo, a través de una norma llamada decreto o reglamento que debe señalar cómo y cuándo es lo que se debe hacer señalado por la ley.
Es decir, la labor de los llamados poderes mayoritarios o poderes políticos siempre va a ser a priori. De tal forma que la labor de los órganos jurisdiccionales, sea el Poder Judicial o sea el Tribunal Constitucional, siempre va a ser a posteriori. Es decir, si uno establece qué es lo que hay que hacer mediante una ley, el otro cuándo y cómo hacerlo mediante un decreto o reglamento, el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional son los que señalan cuál es la sanción por no hacer de la forma y en el modo de lo que se señaló se tenía que hacer con la ley. Pero nunca es a priori. ¿A qué nos referimos? Y con esto llegamos a un tercer momento para poder dar más o menos forma a la idea de cuál es la oportunidad de la interpretación constitucional. Que lo que esperaba gran sector del ámbito jurídico, gran parte de la población, era que el tribunal pudiera definir qué cosa era incapacidad moral permanente. Seguramente dar una respuesta política, insisto, por la arena movediza sobre la que se desarrollaba la política peruana. Pero no es así. Si nosotros lo vemos desde un plano estrictamente jurídico, no es que el Tribunal Constitucional tenga que desarrollar artículo por artículo la Constitución de manera a priori. No, siempre va a esperar primero una demanda, primero un control que se haga sobre la constitucionalidad de determinada norma, ¿no? Un pedido de que examine la regularidad de un acto o de una norma o de una omisión. No es que el tribunal tenga que estar señalando qué cosa es lo que significa la Constitución artículo por artículo. Esto es, se puede dar de dos formas. Cuando se trata, por ejemplo, de declaraciones, por decir, el Perú tiene una economía social de mercado, allí la definición, la interpretación que hace el Tribunal Constitucional tiene que venir porque ha sido cuestionado algo ligado a la Constitución económica. Y entonces recién allí el Tribunal Constitucional dirá que señalar una economía social de mercado, cuando la Constitución lo dice, significa primero una etapa de bienestar social, segundo un mercado libre y tercero un Estado subsidiario y solidario. De tal forma que la interpretación puede servir de marco para luego tomar una decisión, que es respecto de las declaraciones. Pero luego, respecto de aquellas normas que indican, que obligan, la interpretación tiene que ser posterior con mayor razón. Esto es, si se demanda el tema de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, se tiene que demandar su irregularidad una vez que la decisión ha sido tomada, una vez que el Congreso ha interpretado qué cosa es incapacidad moral permanente para el caso concreto. Recién allí el tribunal evaluará las razones o la razonabilidad y la proporcionalidad del fundamento congresal. No antes, no es que tenga el tribunal que definir qué cosa es incapacidad moral permanente en abstracto para que luego el Congreso lo tenga que aplicar. Hay normas de la Constitución que encarga al legislador desarrollar una labor legislativa y no legislativa. La labor legislativa la encontramos, por ejemplo, en el artículo 27. La ley protegerá al trabajador contra el despido arbitrario. Le está encargando al legislador que establezca una ley que proteja contra el despido arbitrario. Una vez realizado, el Tribunal Constitucional, si recibe una demanda de que esa norma es irregular, recién se pronunciará sobre qué cosa quiere decir protección adecuada. Lo mismo para el ámbito no legislativo, esto es, para las decisiones que tienen que ver con un contenido político. En pocas palabras, la interpretación constitucional tiene una oportunidad. Siempre esa oportunidad va a ser a posteriori, nunca puede ser antes. Es la labor, la naturaleza de los órganos jurisdiccionales, resolver un problema jurídico, desatar un nudo, en este caso con relevancia constitucional que se establezca. Cuando se trata de declaraciones, puede hacer una interpretación que prepare el marco para la decisión. Y cuando se trata de obligaciones, de mandatos, entonces ahí la labor es la evaluación de razonabilidad y proporcionalidad, o si se quiere, una evaluación de constitucionalidad. Aguardo les pueda servir. No olvide suscribirse a Tribuna Constitucional y, si lo considera, difundirlo. Toda esta temática de derecho constitucional la encontramos en la importante oferta que brinda
EGACAL, Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.